En un viernes cargado de información vamos a estar mirando a la política, vamos a estar mirando a la educación, a las democracias, a las innovaciones tecnológicas, a las despedidas también. Pero ahora me voy al móvil a saludar a nuestro compañero Martín Duarte, que está siguiendo de cerca también una de las novedades de esta jornada. Mirando la campaña electoral han pasado distintas cosas, movimientos, por ejemplo, en la interna del Partido Nacional. Saludos, Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido al lado B. A ver si me escucha, Martín. ¿Algún problema? Wilmar, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos aquí por la sede del Partido Nacional. No te estoy escuchando. Estamos por la sede de la lista 71. A propósito, bueno, de lo que ocurrió en la jornada de hoy, la carta de presentación de Laura Raffo, renunciando justamente a estar en alguno de los lugares de la lista 71, que bueno, ha generado repercusiones políticas en la propia interna del Partido Nacional y de algunos sectores que han manifestado, en particular la lista 40, una señal del senador suplente Sebastián da Silva, de la importancia de la figura de Raffo a la hora de mantenerla dentro del Partido Nacional. Fue una carta dura donde hubo una valoración a propósito de incumplir los acuerdos pactados. Y bueno, fuimos a tratar de conseguir algunas voces a propósito de este tema, en particular desde el análisis político. Fue así que conversamos con Antonio Cardalero, politólogo, y puso énfasis en, cómo entiende él justamente de por qué ocurrió esta decisión dentro del herrerismo. Recordar que en las listas del Partido Nacional ocupará el primer lugar el presidente actual Luis Lacalle Pou, y el primer suplente, en este caso, es quien seguramente ocupe la banca. Estaba en discusión, si tenía que ser Laura Raffo o finalmente, como decidió el herrerismo en la lista 71, que sea Luis Alberto Heber quien ocupe ese primer lugar de suplencia de Lacalle Pou. Esto nos decía Cardalero a propósito de esta decisión del Partido Nacional. Era un poco crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se veía venir que iba a ser una decisión dura. En particular no nos sorprende por cómo se forman las listas, cómo los sectores, de acuerdo a la expectativa que tienen también de los votos que puedan llegar a tener, de las bancas que puedan llegar a lograr, ordenan su lista. Claramente Raffo en la interna tuvo un desempeño menor, un poco inferior al esperado, o sea que no demostró la potencia electoral que desde el herrerismo esperaban cuando apostaron a ella para ir detrás de su precandidatura presidencial, y tampoco es una dirigente histórica del sector. Y ante la expectativa, la 71 tuvo una magra votación en la interna, la expectativa de tener una representación inferior a la que tiene actualmente, obtener solo una banca en el Senado. Me parece que lo que prevaleció en los dirigentes del sector, y en particular de su conductor Luis Alberto Heber, fue que si la 71 obtiene solo una banca, esta queda en manos de alguien representativo del sector, en este caso él, que es el conductor. Bueno, Martín, ahí lo teníamos a Cardalero analizando lo que pasaba, ¿no?, con esta decisión de Laura Raffo. ¿Qué otras cosas nos puedes agregar desde allí? Bueno, perfectamente. Ahora te escucho, Wilmar, podemos interactuar un poquito, porque de hecho, hoy estuvimos presentes en una actividad allí en la Expo Prado, donde pasaron distintos dirigentes, ni que hablar que los candidatos políticos, pero hablando con algunos dirigentes, el caso de Jorge Gandini coincide un poco en esta visión, no sé qué pensás vos, en esta mirada que daba justamente Cardalero del caudal de votos, o esa expectativa que había depositado el Partido Nacional, primero como candidata a la intendencia, y la posibilidad al frente justamente de la departamental del Partido Nacional de poder continuar por esa línea. Y finalmente, Raffo se apartó un poco de lo que de alguna forma necesitaba o le pedía el Partido Nacional. También, Martín, distintos dirigentes del Partido Nacional señalan que ese hecho de que Raffo abandonara ese proyecto que tenía Montevideo como protagonista
fue como una especie de traición y de hecho también generó algún malestar en el entorno y en el propio presidente de la calle Pou, Ben Delgado, y en algunos dirigentes también de Aire Fresco, y que eso tuvo mucho que ver, sumado a la baja votación de la elección interna, a que, bueno, terminara con este desenlace, que algunos también incluso, hoy por ejemplo escuchábamos a la vicepresidenta Beatriz Argimón lamentar, por ejemplo, esta decisión que tomó Laura Raffo en estas horas, ¿no? Justamente que hablas de Beatriz Argimón, fue una de las que manifestó y dio su mirada de la dificultad que las mujeres tienen dentro de la política, y esto como una señal clara. Por un lado eso, y por otro lado hoy hablábamos de algunos ofrecimientos o señales políticas que se dieron al instante, y una de las que justamente se refirió al tema, ni bien se conoció la noticia, fue la ex fiscal Gabriela Fossati, de alguna forma dando una señal en igual sentido que Beatriz Argimón, y también proponiendo que los votantes de Raffo pasaran al Partido Colorado, por lo menos darle el apoyo a Ojeda. Eso dejó abierta la expectativa, seguramente no se va a concretar en ese sentido, de un posible pase de Raffo al Partido Colorado, pero fue otra de las señales políticas que se dieron ni bien se conocía la noticia. Exactamente, Martín. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Tenemos un nuevo tema para compartir. La lectura que hace la vicepresidenta Argimón es una lectura posible. Personalmente no la comparto. Yo creo que no fue su condición de mujer lo que primó en esta decisión, sino justamente los dos hechos que mencionaba antes, ¿no? El hecho de que no mostró la potencia electoral que le podría aportar a la 71 para aumentar su bancada en el Senado en octubre, ni tampoco es una referente indiscutible de la lista 71, por lo tanto me parece que esas son las dos principales razones por las cuales ella queda relegada en el ordenamiento de la lista. Y después es cierto que Raffo había concitado el apoyo de todos los sectores del Partido Nacional. Recordemos que fue la candidata única de los partidos de la coalición de gobierno a la Intendencia de Montevideo, y se esperaba que siguiera en esa línea. Incluso fue elegida presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, pero en virtud de los acontecimientos políticos ella optó por dar el paso hacia la escena nacional. Pensó que tenía la potencia electoral necesaria, suficiente como para dar ese paso, pero obviamente que puso en riesgo el capital político que había acumulado. Fue una apuesta, el resultado de la interna demostró que no le fue todo lo bien que se esperaba, y bueno, uno de los resultados cuando uno hace una apuesta puede ser que no te vaya del todo bien. ¿Qué impacto pueden tener en el mapa electoral y en los otros partidos? Ya ha habido repercusiones. De hecho, la ex fiscal Fossati, que estuvo militancia y participó en el Partido Nacional y ahora está apoyando a Ojeda en el Partido Colorado, llamó a los votantes de Raffo a que apoyen a Ojeda. En esta mirada y lo que vienen dando también las encuestas del crecimiento del Partido Colorado, que puede responder o no, incluso también a cómo se fue armando la fórmula electoral con Ripoll, ¿no? Claro, yo creo que eso parte de una lectura que sobreestima, a mi entender, el apoyo electoral que podía tener Raffo. De hecho, todos los sectores que le apoyaban pensaban que el desempeño iba a ser mucho mejor, y que el resultado que tuvo la candidatura de Raffo se debe exclusivamente al apoyo que concita su figura. Seguramente desde la dirigencia del herrerismo se considera que la votación que tuvo es el núcleo duro de apoyo del herrerismo. Si esta lectura es correcta, no parece probable que votantes que hayan apoyado la candidatura de Raffo, que mayoritariamente le hicieron a través de la 71, abandonen el lema. ¿Cuál es el vínculo entre las democracias, las innovaciones digitales, Internet, la participación ciudadana? Por ahí se dice también que todos, cuando accedemos a un teléfono, a también poder conectarnos a Internet, es una forma de generar determinada igualdad. Ahora bien, ¿qué hacemos con los datos que conseguimos? ¿Eso fortalece o no a la democracia? ¿Eso puede llegar a condicionar un gobierno? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la DOE.
Hay toda una industria de la mentira que podríamos decir que usa un método científico basado en cómo actuamos como humanos y te diría casi como animales, ¿no? Es decir, la parte reptiliana que tenemos, ¿no? La parte central de nuestro cerebro, el bulbo raquídeo, reacciona antes a cuestiones emocionales que a las cuestiones racionales. Entonces, digamos que normalmente estas estrategias de desinformación pues tratan de precisamente ir a cuestiones emocionales que sean capaces de, bueno, pues alinearse a los sesgos que tiene la población target a la que va dirigida y que, bueno, pues suelen ser ciertos temas que no siempre tiene que ser totalmente falso. De hecho, uno de los principios que tiene que ser verosímil, pero normalmente lo que crean es una narrativa que haga enojar mucho o que genere mucho miedo, es decir, alguna emoción. Aparte de esta construcción casi industrial de mentiras, hay otra cuestión que es la amplificación artificial en redes sociales, digamos, a base de bots o troll center, que hace que se amplifique de manera más rápida. Y bueno, aquí hay un principal elemento, ¿no? Yo muchas veces digo que se usa el método Bannon, que es de mentira, odio y bots, y que hay un cuarto elemento que lo hace posible, que es la total impunidad, porque incluso cuando estas mentiras son detectadas, incluso cuando son detectadas que son ampliadas con cuentas falsas, pues lo que ocurre es que, bueno, pues no hay ningún tema sancionador o normalmente quedan impunes, ¿no? Los actores y protagonistas de este tipo de campañas. Interesante hablar de todos estos temas esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con dos invitados, uno local y otro internacional. Al local ustedes ya lo conocen, lo hemos recibido más de una ocasión aquí en Lado B. Gabriel Kaplun, magíster en educación, docente e investigador de la Universidad de la República. Gabriel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Un gusto Esta tenerte por semana acá. especialmente bien Sí. por el seminario que tuvimos en estos días. Exactamente, por eso tenemos una visita internacional. Exacto. José Candón Mena, de Sevilla a Montevideo, ¿no? Doctor en Ciencia de la Comunicación, Sociología. Dirige el proyecto Cibermob. Ya te voy a preguntar qué significa eso. ¿Cómo andas, José? ¿Más bien? Muy bien, encantado de estar en esta hermosa ciudad. Bueno, ya, ¿sí? ¿Primera vez que venías a Montevideo? Sí, es la primera vez. ¿Y qué Espero tal? que no la última. ¿Eh? Espero que no la última. Bueno, estuvo en este seminario. ¿Cómo estuvo eso, Sí, Gabriel? intenso fue. Ajá. Y en el caso de José, especialmente intenso porque además del seminario, muchas actividades, reuniones con distintos actores locales, en otros medios de comunicación, incluso contigo. Sí. Fue un espacio riquísimo para discutir las cosas que estábamos viendo recién. Eso tuvo un espacio, tiene que tenerlo. Pero también para discutir el lado un poco más luminoso que Internet tiene, porque ese lado oscuro se ha convertido en los últimos tiempos como en la obsesión de todo el mundo. Internet parecía al principio que iba a ser la panacea casi para las democracias, porque todo el mundo iba a poder decir lo que quisiera, porque íbamos a generar un espacio de diálogo ciudadano maravilloso. No fue así, pero y aparecen todos estos problemas. Pero en realidad sigue habiendo potencialidades de diálogo y a eso le dedicamos quizás el espacio principal en este seminario para contrarrestar esa otra tendencia. Hay posibilidades riquísimas de que Internet ayude a procesos de participación de la gente en políticas públicas, de que Internet ayude incluso a despolarizar debates polarizados, posibilidades de que Internet sea para los movimientos sociales una herramienta riquísima, de eso José sabe muchísimo especialmente. También los estados han hecho un uso a veces muy valioso, por eso tuvimos invitados muy especiales, una que ya estuvo incluso aquí en este canal, Carla Becerra, directora de Participación Digital de Brasil, que está haciendo cosas muy interesantes el gobierno brasileño. Ahora, José, tomo esto que decía Gabriel, ¿no? De los movimientos sociales, algo que vos has trabajado y publicado cosas muy interesantes. Siempre se dice, ¿no? Tomar las calles, ¿no? Era como un concepto. ¿Está bien llevarlo al tomar las redes en estos tiempos? ¿Hay algún punto de contacto allí? Sí, de hecho, en el movimiento 15M en España, por ejemplo, que estudié yo especialmente, además de otras latitudes, ese era uno de los lemas. Toma la calle, toma las redes, fue una de las primeras convocatorias al movimiento, ¿no? Y al final lo que vimos en ese movimiento, lo que vimos en muchas movilizaciones, ¿no? En el propio seminario estuvieron compañeras de una lucha ecologista de aquí de Uruguay, la que defendía contra un proceso de
de especulación urbanística, ¿no? Y de construcción, un espacio natural, pues al final lo que vemos es que no hay una definición clara entre lo que está en Internet y lo que está en la calle, sino que vivimos, digamos, en una vida on-life, ¿no? Es un término que a mí me gusta mucho, en el que la movilización se produce de forma híbrida en ambos espacios, ¿no? Y en ese sentido, pues las redes también facilitan, bueno, tareas de organización, incluso a nivel internacional, tareas de difusión y, digamos, de expansión de la protesta, de identidad. Y lo vemos con muchos movimientos, lo hemos visto recientemente con el Me Too, en España ahora mismo está viéndolo también con la turistificación, ¿no? Que son movimientos que utilizan de forma amplia las redes y le sacan también partido a ese lado, digamos, más luminoso de las redes sociales. ¿Y cómo toman ustedes cuando se culpa a Internet, ¿no? De que a veces es una herramienta para difundir determinados mensajes de odio, ¿no? El crecimiento de determinado sector? Mucho se habla de la extrema derecha, ¿no? Que a veces utilizaba las redes, canales de Internet para brindar su mensaje. ¿Cómo lo ven eso? Efectivamente, ahí hay un fenómeno, digamos, nuevo en el sentido de la amplitud, porque la mentira como propaganda tiene mucha historia, ¿no? Pensemos en Hitler y su ascenso en otros tiempos, ¿no? No había un mundo digital, en todo caso era la radio o era la prensa escrita y los discursos en la calle. Y la mentira ya dominaba el escenario público y político. Entonces, novedad no es tanto, pero sí hay una amplificación, una velocidad, una propagación que hace mucho más difícil cualquier control, y eso es cierto. Y ahí, efectivamente, las nuevas derechas han logrado una eficiencia en este terreno envidiable, podríamos decir, y peligrosísima, claro está. Pero también hay que decirlo, y en eso coincido con José, que muchas de estas cosas tienen que ver con fenómenos que hacen al cuerpo a cuerpo y no solamente al mundo digital, ¿no? Un caso que miramos con mucha atención es el brasileño, donde el ascenso de Bolsonaro tuvo mucho que ver con el uso de las redes digitales, de WhatsApp especialmente, pero también con las iglesias pentecostales, que tienen esa capacidad de abrazar a la gente en los momentos difíciles, y eso no es solamente digital, eso también hace ese cuerpo a cuerpo. Fijémonos, por ejemplo, en lo que fue la izquierda brasileña, que creció en sus años 80, muy apoyado en las comunidades cristianas de base, por ejemplo. Eso ya no existe, y en cambio hay estas comunidades cristianas también, que han sido base de las nuevas. Entonces, son fenómenos de muchas dimensiones, ¿no? Donde los cuerpos juegan, donde las redes juegan y donde los medios juegan también, los medios tradicionales. José, ¿qué lectura Estoy completamente de tenés? acuerdo en lo que dice Gabriel, ¿no? A veces pasamos, digamos, hacemos un efecto péndulo y pasamos de considerar el solucionismo de las TIC, que iba a resolver todos los problemas de la democracia, a todo lo contrario, no echarle la culpa a todo. Pero como dice, los momentos más oscuros de la humanidad, como el nazismo y todo lo que pasó, ¿no? En Europa sobre todo, pero en el mundo entero, fueron sin Internet, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que ahora con Internet no se repita esto, evidentemente, pero hay causas más complejas, ¿no? La realidad siempre es compleja y, bueno, causas como la crisis de 2008, igual que el crash del 29, ¿no? En el ascenso del régimen nazi, pues también tienen mucho que ver, ¿no? Y como dice también Gabriel, hay que mirar también que estos fenómenos se han producido y se producen muchas veces también en los medios tradicionales, ¿no? De hecho, muchos de los bulos o las fake news empiezan, digamos, en medios tradicionales o se les da eco en medios tradicionales y también en otras instancias, ¿no? Hablaba el compañero de Brasil, yo mencionaría también el papel de la red O Globo, ¿no? Muy crítica con el presidente, incluso del lawfare judicial, ¿no? En el que al final estuvo preso sin ninguna prueba, como se demostró posteriormente, además preso por un juez que después terminó siendo ministro de Bolsonaro, ¿no? Curiosamente, ¿no? Es decir, los juegos de intereses también económicos, políticos, judiciales, mediáticos, también juegan un papel, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos que estar atentos, ¿no? Porque cuando surge una nueva tecnología, pues bueno, surgen nuevas posibilidades y nuevos riesgos, ¿no? Y estamos viendo ahora también muchos riesgos, ¿no? Como decía, de hecho, el corte anterior, ¿no? De Julián Macías, es un compañero que sigo mucho y que hace un gran trabajo para, digamos, desenmascarar estas mentiras, ¿no? Y estas fake news. Es importante también hacer, digamos, un trabajo serio, digamos, del periodismo, ¿no? Y defender el periodismo. Aquí estamos en un medio público, pero también en los medios privados, y ver que el activismo digital, el periodismo ciudadano y los medios
pueden ser aliados, ¿no? Para eso hace falta también hacer una autocrítica de determinados aspectos y de determinadas políticas mediáticas que, como digo, también favorecen eso y también en el pasado han sido fruto de o fuente de fake news y de manipulaciones masivas. Por mencionar las famosas armas de destrucción masiva de Irak, fueron algo promovido por los medios de comunicación tradicionales y no por Internet, ¿no? Entonces, las realidades son complejas, ¿no? Y hay, digamos, que valorar cada caso y ver también los contextos más allá de las nuevas tecnologías. Es un muy buen punto. Tomo eso, Gabriel, que dice José. ¿Qué pasa con el rol del periodismo entonces, no? Claro. Los periodistas, los medios, el periodismo en general. Sí, es hay un gente que desafío dice grande. que eso ya ni sentido tiene, porque cualquiera es periodista, cualquiera puede decir cualquier cosa y parece una noticia, parece una información. Yo creo que con todo, que quizás más en Uruguay incluso que en otras partes, siga habiendo una referencia a qué es información de calidad y qué no. Incluso esa puede ser la razón por la cual a veces una falsa noticia se disfraza de medio serio, se le pone una portada de un supuesto diario, porque si un diario lo publicó, Claro, debe tener algún chequeo previo, no es una información que circula así nomás. Es decir, que todavía hay, por suerte, cierta confianza en el periodismo. Pero es cierto que hay una crisis muy fuerte de los medios periodísticos que tiene que ver en parte con el crecimiento de las redes, incluso con la apropiación de contenidos por las redes que no devuelven recursos económicos, por ejemplo, a medios de comunicación que produjeron información original, la genuina, y que después termina circulando por múltiples vías. Eso es muy problemático para las democracias, lo que no quiere decir que no sea muy interesante acudir a lo que algunos llaman, por ejemplo, el periodismo ciudadano. Es decir, que también los ciudadanos, aliados con los buenos periodistas, ayuden a producir información de calidad. Pero hay que chequear, hay que verificar, no quiere decir que alguien pasó una información y con eso ya basta. Me parece que ahí hay que reconstruir esa ecología mediática, podríamos decir, en un contexto que es muy distinto del que nació la prensa o el que teníamos un par de décadas atrás, pero es un contexto que hay que pensar también de vuelta con sus potencialidades, con las posibilidades que le da, por ejemplo, una cantidad de alternativas mediáticas para desarrollarse. la pandemia fue un buen ejemplo, ¿no? Porque cuando se empezó a circular mucha información, mucha gente aquí en Uruguay fue a recurrir a los medios de comunicación, Exactamente. a los periodistas y al periodismo para ver qué era lo que estaba pasando. Exactamente. ¿no? Y fue también un buen ejemplo, buen momento para ver las potencialidades para los procesos de participación, ¿no? Por ejemplo, nosotros produjimos este libro en medio de la A ver, pandemia. mostrame ¿no? a ver si lo he puesto acá, a ver. Que, A ver, Pablo, si después lo podemos ver. en acuerdo incluso con el gobierno uruguayo, nos permitió un trabajo muy interesante para ver cómo los procesos de participación ciudadana en las políticas públicas pueden tener una potenciación mucho mayor usando bien Internet. Hubo un fenómeno muy claro, por ejemplo, una cantidad de espacios de participación. De hecho, me tocó participar justamente en algunos. Alguno que, hay que decirlo, ahora no existe, como la Comisión Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero ese espacio, por ejemplo, tenía reuniones mensuales donde venía gente del interior, muchos kilómetros recorridos para una reunión de 2 horas. En la pandemia se hicieron todas por Zoom y al terminar la pandemia nunca más hubo una reunión presencial y no dejó de haber la reunión mensual. Y tiene sentido en ese caso. Eso es quizás lo más obvio, pero no era obvio antes de la pandemia, ¿no? Ahora ya nos parece como lo más natural. ¿Qué te vas a venir desde allá? Hagamos la reunión por Zoom, que a esos efectos es igual. Pero también es cierto que hay una cantidad de espacios que una vez que pudimos volver a la presencialidad resultaron vitales para activar procesos de participación. Aprendimos, creo todos, cómo hay que combinar muy bien lo presencial con lo digital, lo sincrónico con lo asincrónico. Digo, asincrónico cuando escribimos en un foro y alguien me contesta mañana de repente y no inmediatamente, que es distinto que una reunión donde nos estamos viendo a través de una cámara. Esa combinación múltiple amplía muchas veces los espacios de participación. Puede ser caótica, hay que diseñarlo bien para que eso efectivamente fluya, para que haya posibilidades de deliberación sana, adecuada, de llegar a conclusiones ordenadas, de decidir democráticamente cuando corresponde y que entonces los estados puedan elaborar sus políticas, decidir cuáles van a ser los rumbos y ejecutarlos de un modo
mucho más consciente de los saberes que la gente tiene y que puede aportar a esos procesos. Internet no resuelve esto, pero puede ayudar si lo usamos bien. Ahora, José, yo también en la introducción planteaba, ¿no?, esto de que todos tengamos acceso a un teléfono, a una conexión de Internet, podría entenderse como una especie de igualdad o plantear una determinada igualdad. ¿Qué pasa con la participación digital a partir de las innovaciones digitales? ¿Eso permite fortalecer un poco más la democracia, condicionar a los gobiernos? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, evidentemente sigue habiendo brechas en el acceso digital, ¿no? Que no solo son acceder a la infraestructura, ¿no?, sino también la educación, los recursos como para saber utilizar esa información, procesarla y utilizarla en procesos políticos. Pero desde el ámbito de los movimientos sociales también, uno de los fenómenos más interesantes es que realmente los movimientos sociales normalmente se concebían como activistas, digamos, militantes, casi dedicando mucho tiempo, y se ha banalizado, digamos, el activismo, ¿no? De forma que estamos conectados y estamos conectados en todos los ámbitos de nuestra vida. Uno de ellos es el político también, ¿no? Incluso la gente que no tiene demasiado interés por la política, pues al fin y al cabo en las redes sociales está siempre manifestando opiniones y apoyando distintas iniciativas, ¿no?, que pueden dar paso, digamos, a otros tipos de actuación, ¿no? Al fin y al cabo estamos inmersos, digamos, en las nuevas tecnologías, no podemos volver atrás, no creo tampoco que sea la idea, y el activismo político también fluye, digamos, en otros aspectos de la vida, incluso en decisiones, digamos, micropolíticas, ¿no? Lo que tenemos ahora, yo creo que yo estudio los movimientos sociales y es un aspecto de la realidad, no es un aspecto, digamos, conflictivo de la política. Pero yo resumiría que tanto la política como el periodismo tienen un aspecto conflictivo y un aspecto también de consenso, ¿no? Hay incluso una distinción de Chantal Mouffe entre la política y lo político, ¿no? La democracia, al fin y al cabo, tiene que tener conflicto y el periodismo tiene que tener también distintas opiniones. Es bueno que haya periodistas y medios de comunicación con una línea editorial de derecha, de izquierda, más de centro y diversa. Lo que creo que tenemos que recuperar es la política, es decir, estos metaconsensos, ¿no?, esas formas, digamos, de establecer unos mínimos, digamos, de lo que no se vale, ¿no? Y en ese papel, en ese sentido, el papel del periodismo es también, pues, poner esos límites, ¿no? Es decir, puede haber, evidentemente, distintas visiones de la realidad, pero la mentira es mentira, ¿no? Es decir, la Tierra no es plana y muchas otras cosas, ¿no? La ciencia, digamos, tiene su proceso, su método, es revisable, pero hay cosas que estamos viendo últimamente que se permiten, digamos, de forma sin ninguna consecuencia. Y no estoy hablando de consecuencias penales, creo que el derecho penal tiene que estar para lo que está, ¿no?, y no meterse en eso. Pero, por ejemplo, en España muchos de esos periodistas o pseudoperiodistas nacidos en las redes sociales están en las tertulias televisivas, ¿no? Y se pone como si fuera algo de diversidad, ¿no? No es una opinión respetable en el sentido de que lo que estás diciendo, digamos, son falsedades. Eso no significa que no pueda haber en un debate y deba haber, digamos, distintas opciones ideológicas de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que ahí, digamos, esos metaconsensos, esas reglas mínimas que nos permiten convivir en democracia a pesar de las diferencias, y eso también enriquece la democracia, es lo que hay que recuperar. Y ahí el activismo digital, el periodismo ciudadano y los verdaderos periodistas, ¿no?, que evidentemente son la mayoría, deberían tenerlo claro, ¿no?, y apoyarse y unirse en esa lucha que es de todos. Ahora, Gabriel, esto que dice José me lleva a pensar que hay una línea delgada entre regular y censurar también, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, ahora estamos justamente en Brasil con un caso que ha sido de Twitter, ¿no? Muy famoso, ¿no? X o Bueno. Twitter, y la censura, dicen algunos, y en este caso yo creo el cumplimiento mínimo de regulaciones locales. El caso incluso saltó ahora a la luz, pero tiene meses previos donde fue conminada esta empresa a cumplir con reglamentaciones nacionales y no las cumplió. Me parece que lo que abrió más, ya estaba abierta, pero ahora se hizo más popular, digamos, la discusión sobre algo que unos años atrás pensamos que ni había que meterse. Internet no hay que tocarlo, no hay que regularlo, es tan libre que dejémoslo así. Y en realidad lo que hoy sabemos es que allí también aparecieron las grandes empresas, igual que pasaba con los medios de comunicación. Cuando hay monopolios en los medios tenemos problema con la democracia. Cuando hay monopolios en las redes también tenemos. Y si la única regulación es la autorregulación de estas empresas, tenemos un problema.
¿Que sea fácil regularlas? No, es muy complicado. Pero si no abrimos esa discusión, creo que tenemos un pendiente democrático muy fuerte. Se abrió en Europa con mucha fuerza, ¿no? Hay ya legislación que empieza a aplicarse, se está abriendo en el mundo entero y ahora en la región. Yo creo que ahí Uruguay está corriendo muy de atrás todavía, ¿no? Probablemente no hemos tenido impactos tan graves y por eso no nos preocupa tanto como sí los ha sufrido Brasil, ¿no? Ya decíamos, el caso de la ultraderecha llegando al gobierno y muy apoyado en algunos mecanismos de mentira digital, prendieron las alarmas. Aquí no las hemos prendido, pero tenemos casos ya preocupantes, entonces tenemos que empezar a pensar cómo establecer una regulación que no termine siendo censura. A veces parece una cosa imposible, ¿no? Van juntas. No, pero tenemos que encontrar los caminos para una regulación razonable y razonada junto con las propias empresas y sobre todo con una intervención muy fuerte de la sociedad. Si esto viene solamente de los estados, tampoco va a alcanzar. Gabriel y José, les agradezco mucho la visita. Esta noche, ¿volvés a Sevilla? Sí, mañana. ¿Volvés con camiseta de Suárez? Con 2 camisetas de Suárez para mis hijas, que son muy aficionadas al fútbol y la verdad es que van a tener envidia, que ahora creo que vamos a ir a ver el partido. Sí, yo los despido para que ustedes puedan ir a ver el partido. A tiempo justo. A tiempo justo. Allá del Betis, del Sevilla, del Betis y del Cádiz, como tu padre, que es nacido en Cádiz. Ahí está, les agradezco mucho. Suárez está presente en todo, ¿no? Sí, sí. Héroe nacional. Una jornada muy especial para todos. Efectivamente. Gracias por venir entonces. Muchas gracias. Vamos a la pausa, pero vamos con el bonus track, Vamos con un resumen semanal. Distintas noticias marcaron esta semana. El retiro de Suárez 1, por ejemplo, la salud del expresidente Mujica. Pausa, mucho más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Cuando se tuvo que revisar un contenedor y no se revisa, obviamente hay un sumario por parte de investigación, sumario por parte de Ministerio de Economía, de Aduana. Yo estoy en contacto diario con la ministra por este tema y también está ingresado en Fiscalía. Hay que evaluar cuáles son las consecuencias de distintos rangos de funcionarios, aparte. Vamos a ver en qué rango de funcionarios, si hay consecuencias y qué rango. Sabe que acaba de decir Laura Raffo, me están señalando por interno, de que no va a ser candidata a nada. Ni por el herrerismo, ni al Senado, ni a la Diputación, que no va a ser candidata a nada. ¿Le sorprende esta decisión de Raffo? Sí, me sorprende y lo lamento. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene para aportar sin lugar a dudas muchísimo y seguramente que no sea candidata no significa que no esté militando. La doctora Raquel Panone, la doctora del expresidente Mujica, dijo esta mañana a MBD Noticias que no hubo cambios en el estado de salud del expresidente y que va a seguir internado en el Casmo, donde ingresó nuevamente hace 24 horas. Mujica había ingresado con un cuadro de deshidratación y porque no estaba recibiendo alimentos suficientes a consecuencia de una fibrosis provocada en su esófago. La doctora Panone dijo que en las últimas 24 horas no surgieron novedades en las condiciones de salud del expresidente, por lo que en principio se tomó la decisión de que permanezca internado otros 2 o 3 días. El día viernes me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le embocó un 79% en el resultado de las elecciones internas.
los ciudadanos tienen derecho a una ley completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa. Imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y aunque los censuradores se hayan salido con la suya, en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones, esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre. En el bloque anterior tuvimos dos grandes académicos, ¿no? Analizando distintas cuestiones de la realidad. Otro académico más me acompaña, también enorme, ¿no? En este cierre de semana. Señor Mario Posbe, ¿cómo anda, Mario? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar, ando muy bien. Muchas gracias por esa presentación. Buenas noches a la audiencia y buenas noches también a toda la gente de acá del piso. Hoy quiero este programa homenajear, dedicárselo entero a esta persona que tanto ha luchado por todos los uruguayos y uruguayas, que ha tratado de velar por los sueños y que de todos los uruguayos y uruguayas, y ha representado también a Uruguay cada vez que le tocó hacerlo y cada vez que se lo permitieron hacer. Entonces vaya este homenaje y este programa enteramente para Laura Raffo, que hoy se retira. Laura Raffo, que hoy se retira y que tan importante ha sido para lo que es el Uruguay entero. Un abrazo. Pero a ver, digo, sí. Todo bien con Laura Raffo, obviamente, ¿no? La respetamos, le mandamos un abrazo. Fue candidato, lo intentó por todos los medios. Ante la adversidad, ante los propios y los ajenos, estuvo en todas las canchas, jugó en todos los lugares que pudo y que se lo permitieron hacer, y hoy se retira por la puerta grande. A pesar de que muchos colegas y compañeros de ella la tiraron para el costado, ella hasta último momento estuvo sosteniendo su candidatura, y vaya entonces este programa y este espacio dentro de este programa en homenaje a Laura Raffo, que hoy se retira. Usted me sorprende acá. ¿No quiere agregar a alguien más en el... No se le ocurre a nadie más. No, porque está compitiendo con nosotros en este momento, o sea que déjelo ahí. No, pero no. Usted siempre el análisis distinto. Si ya se había retirado, ¿cuántas veces se va a retirar? Y se va a retirar un día que jugamos algo importante, ¿en serio? ¿Por qué no trajo a los amigos también para jugar y le hace todo el día un homenaje? Íbamos a jugar un partido en serio hoy, no era un picado. Era un partido por la eliminatoria y se dedicaban todo el día a darle regalos. ¿Y eso qué seriedad hay ahí? ¿Qué seriedad hay ahí? ¿Qué le estamos enseñando a esos gurises que le quisimos enseñar algo anteriormente con la misma persona que hoy le estamos enseñando lo que le estamos enseñando? Bueno, ¿a qué? ¿A que el último día era un viva la Pepa? Y bueno, un viva la Pepa, ya está. Perfecto, ya se había retirado. ¿Cuántas veces te va a retirar? A mí lo que más me calienta es que se eligió a esta hora para retirarse ya un viernes. ¿Por qué no te retiraste un sábado, Luis? Un sábado, un domingo. Estamos remando como lo que vos venís a un viernes, a la misma hora que estamos. Retírate un sábado, un domingo. Un domingo. Retírate en enero. A las 3 de la tarde. Exactamente, cuando están repitiendo. Vamos a ignorarlo y vamos con lo que usted ha preparado para el día de hoy. No, pero precisamos, se ignora solo. Porque la realidad, porque acá lo que sí vamos a hacer, no vamos a dejar de trabajar, porque para nosotros no es un vivo de la Pepa. Para nosotros cada persona del otro lado es importante. Muy bien. Y nosotros no nos tomamos el día libre hoy. Vinimos a trabajar como hay que venir a trabajar. Muy bien. Y vamos a hablar de allanamiento nocturno. ¿Qué tema? Vamos a hablar de allanamiento nocturno. Bueno. Y acá quiero decir lo siguiente, Wilmar, y permitime y le digo a toda la audiencia. Ese argumento de que solamente Cabo Verde, Guatemala, Mozambique y Uruguay sean los únicos países que tienen allanamiento, que no tienen posibilitado el allanamiento nocturno, ¿es un argumento para tener allanamiento nocturno? Porque sean pocos los países que no tienen allanamiento nocturno. ¿Vamos a tener allanamiento nocturno? Es decir, son muchos los que tienen allanamiento nocturno, entonces hay que tener allanamiento nocturno. ¿Esa es la lógica? ¿Qué quiere decir eso? Pero entonces porque una de las cosas para hacer allanamiento nocturno hablan de las bocas. No, que son bocas, que la falopa esto, la falopa lo otro. Bueno, y vamos a pasar un informe acá a ver los países que tienen más falopa, que tienen más consumo problemático, y a ver si así se habilitan los allanamientos nocturnos en esos lugares y no tienen más problemas. Mirá, vamos a ver. Vamos. Principales países consumidores de cocaína, porcentaje, esto gracias al orden mundial que me lo dieron, ellos no saben todavía, pero me permitieron una página del orden mundial que me permitieron esto. Australia, Albania, Estados Unidos, Escocia, Inglaterra y Gales, España, Países Bajos, Irlanda, Uruguay aparece, que no tiene allanamiento nocturno. Argentina, Irlanda, Canadá, Polonia, Chile, Costa Rica. No está Cabo Verde, no está Guatemala, no está Mozambique. Así que el argumento
de que se va a cortar el narcotráfico porque tenga allanamiento nocturno, acá mismo se cae en la evidencia. Wow. ¿Está? Porque es un solo país que no tiene allanamiento nocturno, que es Uruguay, pero además todo tiene allanamiento nocturno. Ahí está. Y ahora pasemos a lo demás, otra falopa. Pará. Olé. Anfetamina. Están todos ahí. Sí. Ninguno es Cabo Verde, ninguno es Guatemala, ninguno es Mozambique, ninguno Uruguay. Ajá. Con éxtasis. Ni uno es Mozambique, ninguno es Guatemala, ninguno es Cabo Verde y ninguno es Uruguay. Ajá. Marihuana. Ay. Uruguay tiene para allá abajo, pero ninguno es Mozambique, ninguno es Cabo Verde, ninguno... Estamos en zona de descenso allá abajo. Estamos en el descenso. Y eso que tenemos liberado. Ah. Entonces no era que la liberación no iba a tener... Se mezclan cosas. Bien, no está Cabo Verde, no está Guatemala, no está Mozambique. Opiáceos. Opiáceos. Ajá. No está, lo mismo. No está Mozambique, no está Guatemala, no está Cabo Verde, no está Uruguay. Y opioides, que parece opiáceo, pero son opioides. Que es como el opiáceo, pero un poco distinto, que lo hace opioide. Es decir, el opiáceo, si vos me preguntás, ¿y el opioide es lo mismo? Bueno, parece que no. ¿Qué diferencia el opiáceo del opioide? No lo tengo del todo claro, pero aparentemente son cosas. No importa. No está ninguno acá tampoco. No está Mozambique. Entonces, el argumento de que con el allanamiento nocturno se libera, se corta el narcomenudeo, el narcotráfico, bueno, está comprobado que no. ¿Precisan más evidencia? Porque ahí no está Cabo Verde, Guatemala y Uruguay está porque tiene su cosa de que se quiere hacer los países esto. Pero no es por el allanamiento nocturno. Entonces, allanamiento nocturno, ¿qué está buscando? ¿Sabes cómo lo resolvemos? ¿Cómo? La policía, que a ver si está filmando ahí, poné rec. Te doy un minutito para que pongas rec. Estas son las llaves de casa. Tengo, y le digo a la policía, si quiere entrar a mi casa, agarra la llave. Usted le está dando Tengo la una llave. alfombra que dice welcome y la de al lado que dice Atenas. Te la dejo abajo de la de Atenas y entra. Te pido que golpees por si estoy adentro, si me estoy bañando, no abras la canilla porque se queda sin presión y el que se está bañando pasa frío, pero entras y con eso solucionamos. ¿Querés entrar? El que esté libre de pecado, que deje la llave abajo de la alfombra. Y así no tenemos que ir a hacer todo este mamarracho de allanamiento nocturno que es para supuestamente solucionar un problema que no se soluciona haciendo allanamiento nocturno. Entonces, y ya nos vamos con esto. A ver, la siguiente vamos placa. a la siguiente, Juaní, que tenemos un mapa. A ver. Y acá a mí me gusta mucho la geopolítica, me gusta mucho la geografía política y ahora estoy incursionando en la geometría política. ¿Cómo es eso? A ver. Es algo interesante. Vamos a la siguiente imagen. Por acá, permiso, por acá está Guatemala. En una línea recta tenemos Cabo Verde. Pero fíjate qué interesante, Wilmar. A ver. Uruguay está en una misma línea recta con Mozambique. Opa. Si la ven acá. Formando un rombo casi perfecto que hace que Guatemala y Uruguay estén en la misma distancia que Mozambique y Cabo Verde. Y fíjate qué interesante que entre Guatemala y Cabo Verde está casi en la misma distancia que Uruguay y Mozambique. Entonces, ¿qué análisis si podemos hacer esto? No, eso no lo tengo del todo claro. Lo que pasa es que me gustaba la figura geométrica, pero por algo Pero se quedó genera precioso, esto. claro, quedó precioso. No. Pero fíjate que esto, si vos allá los ángulos, este ángulo y este ángulo, es el mismo. Y este ángulo y este ángulo es el mismo. Y a su vez, si vos lo mirás un poco de lejos, se parece una parte de un techito. Me alejo un poco, Una parte de un techito de una casa. ¿No? Sí. Y vamos a la siguiente imagen. Lo siento ahí. Entonces, si nosotros solo convencemos a Papina, a una islita acá, nosotros podemos armar en la geometría política la otra parte del techito y podemos, y esta sería la casa donde no se puede hacer los allanamientos nocturnos. En geometría política lo hablamos porque ahí se formaría la LinkedIn, que es Liga de Naciones que no tiene allanamiento nocturno. LinkedIn o LinkedIn, no me acuerdo muy bien. Que también podríamos generar un bloque que así como no ha funcionado el Mercosur, no ha funcionado el AICA, pero tal vez no funcione la LinkedIn. Qué maravilla. Generando un bloque de geometría política fuerte, donde lejos de ser algo negativo, no tener allanamiento nocturno,
se vuelve algo positivo. Le quedó preciosa la chimenea y el humito que está teniendo. Bueno, pero acá tendríamos que ver alguna casita. Hay que ver, porque hay que convencer alguna islita más, algunos De ahí, países para más. poder armar la geometría política que sea real, ¿no? Que no sea geometría política de pie de barro. Nos tenemos que ir, pero la verdad que hoy con su análisis nos ha impactado a todos. Muchísimas gracias. Hay mucho Wilmar. trabajo detrás de eso. Y Wilmar, nosotros no descansamos, nosotros no nos sentamos en la retranca, nosotros no nos estamos jubilando ni retirando. Para nosotros todos los días es importante. Si me voy a retirar, me retiro antes. No se retira. No en el momento del se programa. retira porque lo precisamos. ¿sabes? Pero no sé, al final ya no sé, Wilmar. El país lo precisa. Por eso sigo, por eso sigo. Nos tenemos que ir, volvemos el lunes. Sí, y si a mí me precisa vos, Wilmar. No, yo acompaño como buena arroz blanco. No, pero a vos, Wilmar. No, porque si yo estoy acá... Vos te mereces un espacio propio.